Pocos personajes en el mundo del fútbol ostentan un repertorio tan amplio de anécdotas como Carlos Salvador Vilardo, protagonista de momentos alegres, tristes, curiosos y divertidos. Sin embargo, hoy nos detendremos en un episodio gris de la vida de película del Doctor, el cual a lo largo de su carrera fue capaz de hacer todo tipo de locuras, pero afortunadamente, en el episodio que vamos a relatar hoy, el narigón supo dar marcha atrás justo a tiempo. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. De los cientos de libros o películas que podrían hacerse con la vida de Carlos Salvador Vilardo, nos enfocaremos en un episodio que estuvo a punto de privarnos de ver lo mejor del Doctor en su carrera como técnico, una vocación que desarrolló desde su etapa de jugador, donde destacó siendo uno de los líderes de aquel mítico equipo de Estudiantes de La Plata que lo ganó todo a finales de los años 60, donde Vilardo se establecería como uno de los principales pupilos de Osvaldo Subeldía, el estratega que guió a los pincharratas a lo más alto del fútbol sudamericano y mundial. Esta relación de maestro y alumno los llevó a experimentar nuevos desafíos cuando Subeldía llegó a Colombia en 1976 para dirigir al Atlético Nacional, cuyos dirigentes convencieron al presidente del Deportivo Cali por ese entonces, Alex Gorayev, a que trajera a alguien que pudiera confrontar a su afamado entrenador, por lo que el candidato ideal fue su pupilo, un tal Carlos Vilardo, que venía dando de qué hablar luego de tener un rendimiento destacado en sus primeros años de técnico comandando a Estudiantes de La Plata. Así fue como el narigón inició su extensa relación con el fútbol colombiano, donde viviría grandes alegrías y decepciones, pero que en definitiva marcarían su carrera como entrenador. El Doctor no tardaría en crear escuela en la capital del Valle del Cauca, donde se estableció y entregó todo su conocimiento al servicio de un cuadro azucarero que lograría algo inédito para el fútbol colombiano por ese entonces, y fue llegar a la final de la Copa Libertadores en 1978, donde más allá de su estrepitoso desenlace, el trabajo del Doctor dejó grandes impresiones en Colombia, y sería el primer paso de una relación que tendría un segundo capítulo más adelante. Tras su paso por el Cali, Vilardo volvió a Argentina para hacerse cargo de San Lorenzo. Sin embargo, el Doctor completaría una campaña irregular al mando del Ciclón, por lo que más pronto que tarde volvió a ser reclutado por un viejo conocido como Alex Gorayev. Sin embargo, para sorpresa del Doctor, el dirigente no le solicitó su retorno al Cali, sino que esta vez le ofreció un nuevo desafío como la dirección técnica de la Selección Colombia, ya que Gorayev tenía una influencia importante en la Federación Colombiana de Fútbol y consiguió convencer al presidente Alfonso Senior Quevedo de buscar los servicios de Vilardo, que asumía su primer cargo en una selección nacional. A primeras de cambio, un técnico joven pero en ascenso parecía el candidato ideal para comandar una selección que venía de fracasar abruptamente en las eliminatorias a Argentina 78 y en la Copa América de 1979. Además, era el momento de iniciar un proceso sólido, ya que en ese momento Colombia vislumbraba a lo lejos el desafío de hacer un digno papel en el Mundial de 1986, donde había sido elegida como el país anfitrión, aunque esto, como sabrán muchos, no terminó de hacerse realidad. Por tal motivo, la apuesta con Vilardo era alta y el entrenador argentino tendría la tarea de comandar una renovación en la selección cafetera que encabezaban talentos como Willington Ortiz, Henry Otero, Fernando Pecoso Castro, Francisco Maturana y Pedro Antonio Sape. Sin embargo, en palabras del entrenador, la gran cantidad de extranjeros que había en la liga colombiana por ese entonces dificultó el armado de un combinado que escaseaba de alternativas en varias posiciones claves. Además, hubo una marcada división en el trabajo del Doctor, que si bien se le elogió por dar al jugador colombiano mayor profesionalidad a la hora de estudiar la táctica, y el rival, a su vez sus ideas, chocaron con la identidad cafetera. Pues en palabras de Francisco Maturana, nos cortó las alas de la imaginación, todo era matar, matar, y depender de la inspiración de Willington, Herrera o Arboleda. Aspectos que de alguna manera explican el rumbo fatídico que tuvo aquella gestión del Doctor al frente de la selección colombiana, que tendría que jugarse un puesto al Mundial de España 82 en un grupo que compartía con un bicampeón del mundo como Uruguay, y una sólida selección peruana con jugadores de calidad y donde algunos venían de procesos mundialistas anteriores, como México 70 y Argentina 78, por lo que tales diferencias luego se evidenciaron en la cancha. Primero fue un decepcionante empate a 1 en Bogotá ante Perú, donde la igualdad de los incas llegó en los minutos finales.
Aires. Posteriormente en Montevideo, tras un comienzo fatal, el equipo se recompuso y logró ir por delante 2-1. Sin embargo, un doblete de Julio César Morales puso las cosas 3-2 a favor de la celeste, dejando a Colombia al borde de la eliminación, por lo que tendrían que jugarse la vida en Lima el 14 de agosto de 1981. Sin embargo, allí la bicolor se hizo un festín en casa y demostró todo su fútbol con una contundente victoria por 2-0, que prácticamente sepultaba las aspiraciones de un entusiasta pero desorientado equipo colombiano. Tras otro proceso mundialista fallido, los cafeteros retornaron a su país para afrontar el trámite que significaría el juego final en casa ante Uruguay, que no arrojó mayores novedades, ya que las dos selecciones eliminadas cerraron su presentación con un 1-1 en Bogotá. Sin embargo, las cosas hubieran podido ser muy distintas si lo sucedido en Lima, en el Hotel Savoy, la noche de la eliminación de Colombia, hubiera acabado de la peor forma. Según comenta el propio Bilardo en una entrevista al periodista Luciano Bernique y en su autobiografía, Doctor y Campeón, aquella fatídica noche en Lima estaba tan convencido de ser el protagonista excluyente de ese fracaso que se quería tirar por el balcón del hotel. En su versión de los hechos, Bilardo comenta: estaba loco. El que me paró fue el profe Ricardo Echeverría, quien era el preparador físico. Afortunadamente actuó a tiempo y evitó la tragedia. Aquel episodio fue un secreto por años y cuesta creer la cantidad de cosas que hubieran cambiado de haberse presentado lo peor. Sin embargo, el narigón pudo salir adelante y tuvo la mejor de las revanchas apenas 5 años después de aquel suceso, cuando se alzó por todo lo alto con la selección argentina, alcanzando el título mundial en México 86, campeonato que paradójicamente inicialmente iba a organizar Colombia. Sin duda, la historia de Bilardo es una muestra más de hasta dónde puede llegar la pasión y la entrega por este deporte, un sentimiento que el periodista Bernique ilustra a la perfección con un pensamiento del legendario técnico escocés de Liverpool, Bill Shankly, que dice: la gente cree que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, y yo no estoy de acuerdo, porque es algo mucho más importante que eso.